Existen cuestiones e interrogantes que surgen en el proceso de investigación y estudio de los fenómenos tanto naturales como sociales. Estas se mantienen como preguntas sin respuesta debido a la complejidad y dificultad que poseen mientras se sigue desarrollando nuevas estrategias de investigación y tecnologías para poder hallar una respuesta. A estos problemas podemos llamarlos problemas científicos y existen varios tipos de problemas. Están los teóricos, que probablemente son los más populares, y están los relacionados con la comprensión y explicación de fenómenos. Están los prácticos, que tienen que ver con la aplicación de conocimientos para resolver ciertas necesidades concretas. También están los metodológicos, relacionados con la selección y aplicación de métodos y técnicas para investigar, y claro, los problemas conceptuales relacionados con la clarificación y definición de conceptos y términos. Nuestra especie aún ignora demasiadas cosas. A pesar de que actualmente sabemos demasiado en comparación a otros tiempos, seguimos siendo una civilización en pañales ante los grandes misterios de la naturaleza y el universo. Hoy vengo a contarte brevemente sobre algunos de los problemas científicos más difíciles, engorrosos e intrincados que aún existen y persisten en las grandes mentes del planeta y que abarcan diferentes disciplinas. Por supuesto, existen demasiados problemas por los que me es imposible mencionarlos todos. ¿Qué sucede dentro de un agujero negro? Sabemos perfectamente que los agujeros negros son estrellas colapsadas, o que son el resultado de la fusión de dos o más agujeros negros y que se dividen en estelares, los de masa intermedia y supermasivos. Pero no tenemos idea de lo que sucede en el interior de estos, pues la luz es portadora de información y el espacio en su interior se curva infinitamente, lo cual hace imposible que la luz pueda salir. Para que veamos qué es lo que sucede. Su interior es un completo misterio y representan un gran problema en la unificación de la relatividad general y la mecánica cuántica, pues al ser cuerpos astronómicos se requiere de la relatividad para describirlos. Pero debido al colapso gravitacional infinito y la singularidad en su interior, se requiere de la mecánica cuántica también, y por un siglo la unificación de teorías dentro de la física ha sido el problema más importante de esta rama de la ciencia. Ni siquiera estamos seguros de cómo surgieron realmente agujeros negros supermasivos primordiales que surgieron en los inicios del universo. ¿Qué pasa con la materia y la información que cae en su interior? ¿A dónde va? ¿Qué implica una compresión infinita? Ese aplastamiento y colapso sin fin. ¿Los agujeros negros podrían conducir a otros universos o realidades, rompiendo la malla del espacio y el tiempo? Existen teorías e hipótesis científicas para explicar esto, pero son respuestas posibles y ninguna respuesta segura. ¿Qué es la materia y la energía oscura? La materia oscura es materia que no interactúa con ningún tipo de radiación electromagnética para detectarla directamente, pero sí deja su huella gravitacional, es decir, hay gravedad que delata su existencia aunque no podamos verla. Por su parte, la energía oscura es aquella presión en el vacío del espacio que hace que el universo se expanda hasta que un día las galaxias se separen lo suficiente para que todo sea un universo oscuro y cada vez más frío. Desconocemos por completo la naturaleza tanto de la materia como de la energía oscura. Se especula que para la materia oscura debería tratarse de algún tipo de partícula exótica como los neutrinos, los neutralianos o los acciones. También se habla de agujeros negros primordiales como los causantes de esta gravedad oscura, y algunos físicos hablan hasta de la dinámica newtoniana modificada. Esto significa que quizá Newton se equivocó y la forma que tenemos de entender la gravedad de manera clásica es errónea, lo que provoca errores de cálculo y nos sobra gravedad por contabilizar. Sobre la energía oscura se habla de gravedad producida desde otro universo paralelo al nuestro, que se manifiesta en la expansión del nuestro. Otros piensan que no sería algo físico, sino un problema con la teoría de la relatividad de Einstein, a pesar de que esta aparentemente funciona a la perfección en cada caso, y otros creen que es un fenómeno relacionado con el tejido del universo o a las cuerdas cósmicas, o una energía de vacío, una propiedad relacionada al estado de mínima energía que permea todo el universo. ¿Cómo surgió la vida en la Tierra?
El santo grial de la biología sería poder responder a la pregunta sobre cómo se originó la vida en la Tierra. O sea, sabemos bien que las condiciones del planeta de hace 4.000 millones de años eran suficientes para la creación de biomoléculas al recrear las condiciones de la atmósfera primitiva. Se ha probado que pueden surgir aminoácidos, pero ¿en qué momento y cómo es que se dio ese salto de estas proteínas al ADN y ARN como máquinas moleculares complejas responsables de la vida? Existe todo un universo en la biología para explicar cómo surgieron organismos complejos, como el mismo ser humano a partir de simples bacterias que aparecieron hace eones. Pero el hueco entre las primeras biomoléculas al ADN y encontrar el primer ancestro común de toda la vida en la Tierra es un hueco aún mucho más grande y complicado. Y es que es muy difícil este tipo de investigaciones porque dependemos de evidencia empírica, mirando hacia el pasado, y encontrar esos indicios ocultos en algún lugar de nuestro planeta se vuelve increíblemente difícil. ¿Qué es realmente la conciencia y cómo surge? Esta pregunta corresponde a varias ciencias. La neurociencia no sería más que una ciencia interdisciplinar donde la biología, la física, la química, la informática, la psicología, la neurología, la psiquiatría, etc. trabajan en conjunto y se encuentran para tratar un problema tan complejo como esto. La conciencia es una de esas cosas que sabemos qué es, pero que se vuelve muy difícil de explicar, lo que hace evidente nuestra falta de entendimiento. Los humanos podemos entenderla como esa percepción de la continuidad del espacio y el tiempo, la percepción de que existe una realidad y de que vivimos en ella como seres individuales rodeados de muchos otros más. Es como estar despiertos. La conciencia es un problema surgido de los sistemas complejos, entendidos como aquellos sistemas formados por muchas partes intrincadas y conectadas o vinculadas que generan más información de la que sus partes por sí solas generan y son capaces de explicar. Por ejemplo, el cerebro humano compuesto por neuronas y células gliales como los astrocitos, aunque sepamos cómo funcionan cada una, entenderlas de manera individual no nos ayudan a entender cómo surge la conciencia, ni dónde se produce exactamente. ¿Se produce dentro de la neurona o en algún lugar específico? ¿Lo hace acaso en los microtúbulos del citoesqueleto? ¿Y exactamente cómo se produce? Si es por códigos bioeléctricos de las neuronas, entonces es computable y puede ser reproducida mediante algoritmos, como cuando usamos álgebra booleana en las computadoras con el código binario, ¿o no es computable y quizá venga de procesos cuánticos desconocidos? Ahora, sobre la naturaleza de la conciencia, ¿en qué momento surge? ¿Está presente en otros seres vivos? ¿Hay niveles de conciencia según la complejidad del sistema nervioso central de la especie? ¿A partir de qué momento es que un ser vivo tiene conciencia? ¿O será que la conciencia es parte de la naturaleza fundamental del universo y está presente en todo? Es decir, no existiría una frontera donde ésta aparece y desaparece, sino más bien solo hay niveles. Y si es así, los elementos que forman nuestro cuerpo surgieron en los núcleos de estrellas muertas. Entonces sería más válido decir que somos el propio universo despierto, consciente de su propia existencia y conociéndose a sí mismo. Por supuesto, no existe respuesta definitiva a todas las preguntas que acabo de formular. También la comprensión de la conciencia se relaciona directamente a la posibilidad de crear una verdadera inteligencia artificial general, o sea, una IA capaz de pensar como nosotros y ser consciente. Pues al saber qué es la conciencia, solo tendríamos que intentar copiarla, pues las IAs actualmente no son inteligencias artificiales de verdad, son más bien poderosas calculadoras que se han vuelto capaces de aprender, porque copiamos las redes neuronales biológicas a redes neuronales artificiales, imitando la manera en la que los humanos aprendemos. Las IAs son buenas para calcular y nosotros somos buenos para pensar, cosas muy diferentes. Dentro de este problema de las neurociencias también se relacionan otros sobre temas de salud como la cura del Alzheimer, el desarrollo de tratamientos efectivos para enfermedades neurológicas y trastornos mentales. Y también sobre esto está el avance en tecnologías de codificación y decodificación neuronal y desarrollo de interfaces cerebro-computadora.
Ahora, saltando en matemáticas para hablar un poco de ellas, que aunque todo incluye matemáticas, esto es específicamente matemáticas puras. En teoría de números sabemos que un número puede construirse bajo sus factores primos. Es como si los números primos fueran el ADN de las matemáticas. El número primo es aquel que es mayor que 1 y solo es divisible entre 1 y el mismo, como el 2, el 3, el 5 o el 7. La hipótesis de Riemann es un problema fundamental en la teoría de números, que fue planteada por el gran matemático Bernhard Riemann en 1859, y habla de la distribución de los ceros de la función z de Riemann, que si no entiendes no te preocupes, pues el punto es que esta está estrechamente relacionada con la distribución de los números primos y por tanto este tema y su resolución tiene implicaciones profundas en la criptografía, rama de las matemáticas usada para la seguridad de sistemas criptográficos, que mantienen seguras todas las cuentas bancarias del mundo. También se relaciona al análisis complejo, específicamente en la teoría de funciones analíticas, e incluso tiene que ver con la resolución de problemas de física teórica, en mecánica cuántica y teoría de campos. En cuanto a la medicina, encontramos un sinnúmero de grandes problemas, no solamente sobre la cura de enfermedades como el cáncer o el SIDA, sino la comprensión profunda de la relación entre genética y enfermedad, o también del microbioma y la salud en general, el desarrollo de vacunas para ciertas enfermedades y, claro, el gravísimo problema de las superbacterias y la resistencia a los antibióticos. Finalmente, para terminar, dos de los más grandes problemas científicos de todos los tiempos los presentaré con estas dos preguntas. ¿Estamos solos en el universo? ¿Y cómo es que surgió el universo? Responder a cualquiera de estas preguntas sería el descubrimiento científico más grande de la historia. Saber si existe más vida, o incluso más vida inteligente en el universo, tiene demasiadas implicaciones tanto filosóficas y científicas como religiosas y sociales. Es algo demasiado trascendente, demasiado importante. Y responder a la pregunta sobre el origen del universo implica comenzar a hablar de una teoría del todo, una verdadera unificación de las 4 interacciones fundamentales del universo, y es sensato preguntarnos si somos capaces de responder a algo así. ¿Tenemos esa capacidad para entender realmente el universo? Existen muchas teorías científicas muy avanzadas que tratan el tema, pero incluso se quedan cortas todavía con el conocimiento que poseemos actualmente. ¿Tú qué piensas? Déjame tus reflexiones y opiniones en la caja de comentarios. Con esto llegamos al final, gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete para apoyar el proyecto de este canal. Nos vemos pronto.